¿Sabes qué? He pasado casi un siglo en este planeta, 99 años, para ser exactos. Y déjame decirte algo que he aprendido después de 7 décadas invirtiendo dinero, viendo crisis, viendo burbujas explotar y viendo a gente inteligente hacer las cosas más estúpidas que te puedas imaginar con su dinero. La pregunta que más me hacen cuando se trata de jubilación no es la pregunta correcta. La gente siempre pregunta lo mismo, una y otra vez. Charlie, ¿cómo puedo hacerme rico después de jubilarme? Y cada vez que escucho esa pregunta, sacudo la cabeza. Porque están preguntando mal. La pregunta correcta, la única pregunta que importa cuando ya no tienes 30 años y toda una carrera por delante es esta. ¿Cómo puedo asegurarme de no quebrar? Piénsalo. En serio, detente un momento y piénsalo. Cuando tienes 70 años, 80 años, 90 años como yo, no tienes tiempo para recuperarte de un error catastrófico. No puedes volver a trabajar 40 años para reconstruir tu patrimonio. El juego cambia completamente. Y sin embargo, veo a jubilados, gente que debería saber mejor, persiguiendo las mismas fantasías que persiguen los chicos de 25 años. Criptomonedas, acciones tecnológicas calientes, el próximo Amazon, el próximo Tesla. Recuerdo perfectamente el año 2000. Yo ya era un hombre mayor entonces. Tenía más de 70 años y observaba, absolutamente fascinado y horrorizado al mismo tiempo, como jubilados. Gente con 60, 70 años vaciaban sus cuentas de retiro para comprar acciones.com que no generaban un centavo de ganancia. ¿Por qué lo hacían? Porque su vecino había ganado 50% en 6 meses. Porque en las cenas todo el mundo hablaba de cuánto dinero estaban ganando. Porque sentían que se estaban perdiendo algo. Déjame decirte lo que pasó después. Para el año 2002, esas mismas personas habían perdido el 70% de su dinero. 70%. Y muchos de ellos tuvieron que posponer su retiro por 10 años, 15 años. Algunos nunca pudieron retirarse. Trabajaron hasta el día que murieron. Ahora quiero que entiendas algo fundamental antes de que te cuente sobre las 3 únicas inversiones que realmente importan para alguien que está pensando en el retiro o que ya está retirado. Y es esto. La seguridad no viene de evitar el riesgo. Esa es una ilusión. La verdadera seguridad viene de entender exactamente qué es lo que posees y por qué lo posees. La mayoría de la gente confunde comodidad con seguridad. Quieren algo que se sienta seguro, no algo que realmente sea seguro. Hay una diferencia enorme. Un certificado de depósito se siente seguro porque el número no se mueve, ¿verdad? Está ahí, quieto, estable. Pero si ese certificado te está pagando 3% mientras la inflación corre al 5%, estás empobreciéndote en cámara lenta. Eso no es seguridad. Eso es suicidio con una sonrisa. Yo nací en 1924. Eso significa que tenía 5 años cuando ocurrió el Gran Crash de 1929. Era demasiado joven para entenderlo entonces, pero crecí durante la Gran Depresión. Vi a hombres adultos, hombres fuertes, llorando porque habían perdido todo.
Vi familias enteras viviendo en sus automóviles. Vi bancos cerrar sus puertas y nunca más abrirlas. ¿Y sabes qué aprendí de eso? Aprendí algo que la mayoría de la gente nunca entiende hasta que es demasiado tarde. Las crisis siempre vuelven. Siempre. Pueden tomar formas diferentes, pueden tener nombres diferentes, pero la naturaleza humana no cambia. El miedo y la codicia siguen ahí, siglo tras siglo, generación tras generación. En 1973 y 1974 vi otra crisis terrible. Warren y yo ya estábamos invirtiendo juntos para entonces, y déjame decirte, fue brutal. El mercado cayó casi 50%. Empresas sólidas, empresas que habían existido por décadas, de repente valían la mitad. La gente estaba aterrorizada. Recuerdo que en los clubes de campo había listas de espera, pero no para entrar, era para salir. La gente estaba tan desesperada que querían abandonar sus membresías, cortar cualquier gasto que pudieran. Luego vino 2008. Yo tenía 84 años. Y una vez más vi el mismo patrón repetirse. El pánico, el miedo. La gente vendiendo todo a precios ridículamente bajos porque no podían soportar ver sus estados de cuenta, pero esta vez también vi algo más. Vi claramente quiénes sobrevivieron y quiénes no, y no fue suerte. No fue inteligencia superior, fue estructura. Fue tener el tipo correcto de inversiones estructuradas de la manera correcta. Ahora déjame hablarte sobre la primera inversión que todo jubilado racional debería poseer, y te advierto de antemano. Es tan aburrida que la mayoría de la gente ni siquiera puede soportarla. Quieren emoción, quieren crecimiento, quieren sentir que están haciendo algo inteligente. Lo que necesitan es el equivalente financiero de una empresa de servicios públicos, estable, predecible, implacablemente aburrido. Estoy hablando de acciones que pagan dividendos de empresas que han sobrevivido cada crisis que has vivido y algunas que ni siquiera has vivido, no cualquier acción que pague dividendos. Las que han incrementado su pago cada año durante décadas. Las llaman aristócratas de dividendos. Piensa en Johnson & Johnson. Esta empresa ha incrementado su dividendo cada año desde 1963, 60 años consecutivos, 60. A través de Vietnam, a través de la estanflación de los 70, a través de múltiples recesiones, a través del crash.com, a través de la crisis financiera de 2008, a través de una pandemia global. Cada año, sin falta, incrementaron el dividendo. ¿Por qué importa esto? Déjame explicártelo con una historia. Imagina que te retiraste en el año 2000 con $1 millón. Pusiste la mitad en aristócratas de dividendos que rendían en promedio 3%. La otra mitad la pusiste en acciones tecnológicas porque todos decían que Internet era el futuro. Para 2002, tus acciones tecnológicas habían caído 70%. Tus acciones de dividendos tal vez cayeron 20%, pero aquí está la diferencia crucial. Tus acciones de dividendos seguían pagándote $15,000 al año. Tus acciones tecnológicas no te pagaban nada. Muchas quebraron.
Ahora avancemos rápido hasta el día de hoy, 2023. Tus acciones de dividendos no solo se recuperaron, se han compuesto. Tu ingreso ha crecido a 40, $50,000 al año de la misma inversión original. Tus acciones tecnológicas. Bueno, algunas se recuperaron, la mayoría no. Y aun si elegiste las ganadoras, pasaste 20 años estresado, preguntándote si habías hecho las apuestas correctas. Mientras tanto, el inversor de dividendos simplemente cobró sus cheques y durmió tranquilo cada noche. Esa es la diferencia entre especular e invertir. La especulación requiere tener razón. La inversión solo requiere no estar catastróficamente equivocado. La gente me dice, pero Charlie, un 3% de rendimiento no es suficiente para vivir. Y tienen razón, pero están perdiendo el punto. El rendimiento es solo el punto de partida. Lo que importa es el crecimiento de ese rendimiento con el tiempo. Si compras una acción que rinde 3% hoy, y esa empresa incrementa su dividendo 7% al año, déjame mostrarte la magia. En 10 años estarás ganando un rendimiento del 6% sobre tu inversión original. En 20 años, 12%. Tu ingreso sube mientras tu costo base se mantiene fijo. Compara eso con bonos. Compras un bono que rinde 4%, ganarás 4% para siempre. Sin crecimiento, sin protección contra inflación. Solo un rendimiento real que se erosiona lentamente. Las acciones de crecimiento de dividendos te dan ambas cosas. Ingreso y protección contra inflación, porque las buenas empresas suben precios. Y cuando suben precios, pueden subir dividendos. No estás luchando contra la inflación, te estás beneficiando de ella. Ahora, déjame ser brutalmente honesto contigo sobre algo que nadie más te dirá. ¿Sabes qué? No puedes enseñar a todo el mundo a hacer esto correctamente. Es difícil. Requiere una combinación loca de agallas y paciencia. Requiere estar listo para saltar cuando la oportunidad se presenta, porque en este mundo las oportunidades no duran mucho. Pero lo más difícil de todo, es que requiere que te quedes sentado sin hacer nada la mayor parte del tiempo. Y la naturaleza humana odia eso. La gente necesita sentirse activa, sentirse productiva. Entonces operan, cambian de fondos, persiguen rendimiento. Y cada vez que lo hacen, destruyen sus retornos. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un jubilado. Me dijo, Charlie, no puedo simplemente sentarme y no hacer nada. Me siento inútil. Y yo le respondí, perfecto. Entonces no inviertas tú mismo. Compra un fondo indexado y dedica tu tiempo a algo que realmente importe. Pasa tiempo con tu familia. Haz voluntariado. Lee libros. Pero por el amor de Dios, deja de intentar ser más listo que el mercado. Y eso me lleva a la segunda inversión que cada jubilado necesita. Es aún más simple que la primera, y por eso casi nadie lo hace correctamente. La gente odia la simplicidad en finanzas. Piensan que si no es complicado, no puede ser bueno. Están equivocados. Estoy hablando de fondos indexados. Específicamente, fondos indexados de mercado amplio
que poseen todo. El S&P 500, o mejor aún, un índice de mercado total. Un fondo, miles de empresas. No se requiere adivinar. ¿Sabes por qué los fondos indexados son tan poderosos para jubilados? Porque eliminan la emoción de la ecuación. No puedes juguetear con ellos. No puedes engañarte a ti mismo. Simplemente posees el mercado y dejas que haga lo que los mercados hacen, subir con el tiempo mientras asustan a todos en el camino. Desde 1928 hasta ahora, el S&P 500 ha retornado aproximadamente 10% anual, no cada año. Algunos años cae 30-40%, pero a lo largo de décadas se compone implacablemente, y el compounding es lo más cercano a la magia en finanzas. Warren y yo hemos dicho esto durante años. El inversor promedio estaría mucho mejor comprando un fondo indexado de bajo costo y no haciendo absolutamente nada, sin operar, sin timing de mercado, sin escuchar pronósticos, solo comprar y olvidar. El problema es que la gente no puede soportar no hacer nada. Necesitan sentirse productivos. Entonces operan, cambian de fondos, persiguen rendimiento, y cada vez que lo hacen destruyen sus retornos. Los datos son brutales. El inversor promedio tiene un rendimiento inferior al mercado por varios puntos porcentuales cada año, no porque elijan malas acciones, sino porque no pueden quedarse quietos. Compran alto cuando están emocionados y venden bajo cuando están asustados. Los fondos indexados resuelven esto haciendo que la actividad sea inútil. No hay nada que hacer. El fondo se rebalancea automáticamente. Tú solo te sientas ahí y dejas que el capitalismo trabaje. Ahora la gente se preocupa por los crashes del mercado. Dicen, ¿qué pasa si invierto y el mercado cae 30% el próximo año? Mi respuesta es simple. Entonces cae 30%. ¿Y qué? Si estás retirado y viviendo de acciones de dividendos para el ingreso, tus fondos indexados son para crecimiento 20 o 30 años a partir de ahora. No estás gastando ese dinero este año o el próximo año. Lo estás gastando cuando tengas 85 años. Para entonces cada crash será historia antigua. La clave es estructurar tu cartera para que nunca te vean forzado a vender durante las caídas. Para eso están las acciones de dividendos y las reservas de efectivo. Los fondos indexados solo se sientan ahí componiéndose silenciosamente mientras todos los demás entran en pánico. He observado este patrón repetirse durante 70 años. Los mercados caen. La gente vende aterrorizada. Los mercados se recuperan. La gente que vendió se arrepiente. Luego los mercados suben. La gente compra emocionada. Luego los mercados caen otra vez. Es el mismo ciclo interminablemente. Los únicos inversores que ganan son los que ignoran el ciclo completamente. Los fondos indexados hacen eso más fácil porque no hay noticias específicas de empresas de las que preocuparse. No te importa si una empresa tecnológica no alcanza sus ganancias o si un banco es degradado. Posees todas ellas. Si una falla, otra tiene éxito. Eso es diversificación que realmente significa algo. Si estuviera asignando una cartera para un jubilado,
pondría 30 a 40% en un fondo indexado de mercado total. El bajo costo es crítico. Quieres ratios de gastos bajo 0.1%. Cada punto porcentual extra que pagas en comisiones es 1% que no llegas a componer. A lo largo de 30 años, las comisiones pueden costarte 1/3 de tu riqueza. Eso no es un error de redondeo, eso es robo. La belleza de los fondos indexados es que escalan con la economía. Cuando la economía crece, tu fondo crece. Cuando la productividad mejora, tu fondo la captura. No estás apostando por la brillantez de un CEO o el futuro de una industria. Estás apostando por el esfuerzo humano agregado. Y los humanos son bastante buenos creando valor con el tiempo, incluso si entran en pánico regularmente. Ahora, permíteme hablarte sobre la tercera inversión que los jubilados necesitan. Es la que la mayoría de la gente resiste porque ni siquiera parece una inversión. No paga dividendos, no produce crecimiento. Solo se queda ahí sin hacer nada mientras la inflación erosiona silenciosamente su valor. Estoy hablando de efectivo, no efectivo bajo tu colchón, no efectivo en una cuenta corriente ganando cero. Equivalentes de efectivo, letras del tesoro a corto plazo, fondos del mercado monetario respaldados por deuda gubernamental, el tipo de activos que puedes convertir en dinero para gastar en 24 horas sin perder el sueño. La gente odia tener efectivo en el retiro. Piensan que es perezoso. Calculan costos de oportunidad como si fuera un fracaso moral. Ven las acciones subiendo y se sienten estúpidos por no estar completamente invertidos. Eso es exactamente al revés. El efectivo no es peso muerto. Es posicionamiento estratégico. Es tu defensa contra ser forzado a hacer algo estúpido en el peor momento posible. Déjame explicarte qué le pasa a los jubilados sin reservas de efectivo. Los mercados caen. Necesitan dinero para vivir. Tienen que vender acciones. Las acciones están abajo 40%. Venden de todos modos porque no tienen otra opción. Ahora han bloqueado pérdidas permanentes. Luego, los mercados se recuperan. Se perdieron el rebote. Son más pobres para siempre. Todo porque no tenían efectivo aburrido cuando estaba disponible. He visto esta tragedia desarrollarse cientos de veces. Gente inteligente, buenas carteras, un error. Estructuraron sus finanzas como si los mercados nunca fueran a caer o como si nunca fueran a necesitar dinero durante las caídas. Ambas suposiciones son locura. Los mercados siempre caen eventualmente. Siempre necesitarás dinero. El efectivo resuelve esto eliminando la urgencia. Cuando tienes 2 o 3 años de gastos de vida en letras del tesoro, no te importa lo que el mercado de valores haga mañana. No estás vendiendo. Solo estás gastando el efectivo que ya apartaste. Esa libertad vale más que cualquier rendimiento. Durante la crisis financiera de 2008, la gente que sobrevivió no fueron los que tuvieron los retornos más altos en 2007. Fueron los que tenían suficiente liquidez para evitar vender en el fondo. Podían quedarse quietos mientras todos los demás eran forzados al movimiento. Esa paciencia los salvó. En algunos casos, los hizo ricos porque podían comprar cuando otros no podían.
Eso es lo que el efectivo te da. Opcionalidad. Cuando los mercados están altos, gastas efectivo. Cuando los mercados están bajos, dejas que las acciones se recuperen y gastas efectivo en su lugar. Siempre estás actuando desde la fortaleza, nunca desde la desesperación. La cantidad correcta de efectivo depende de tus gastos. Si gastas $50,000 al año, mantén 100 a 150,000 en equivalentes de efectivo. Suena como mucho, lo es. Ese es el punto. ¿Quieres suficiente pista de aterrizaje que incluso si las acciones caen 50% y se quedan ahí por 2 años, estás bien? No estás estresado, no estás tomando decisiones basadas en miedo. La gente argumentará que mantener 3 años de gastos en efectivo significa perderse ganancias del mercado de valores, cierto, pero también significa perderse liquidaciones forzadas durante crashes. Tomaré ese intercambio cada vez porque el objetivo en el retiro no es rendimientos máximos, es supervivencia máxima. Aquí hay otro beneficio del que nadie habla. El efectivo te hace un mejor inversor. Cuando sabes que tus cuentas están cubiertas por años, piensas más claramente, dejas de reaccionar a titulares, dejas de revisar tu cartera cada día como si fuera un marcador deportivo. Puedes esperar a que la racionalidad regrese. Sin efectivo eres vulnerable. Cada caída del mercado se siente como una emergencia. Cada ciclo de noticias se siente como un llamado a la acción. Empiezas a tomar decisiones emocionales disfrazadas de estrategia. Así es como la gente explota. Confunden actividad con inteligencia. Ahora, si yo estuviera estructurando una cartera de retiro hoy, esta sería la asignación. 40-50% en aristócratas de dividendos para ingreso y estabilidad. 30 a 40% en fondos indexados de mercado amplio para crecimiento a largo plazo. 20 a 30% en equivalentes de efectivo para liquidez y cordura. Eso es todo. 3 cubetas. Simple. Duradero. Aburrido. Rebalanceas una vez al año. Gastas del efectivo primero. Cuando el efectivo se agota, vendes de cualquier cubeta que haya crecido más. Nunca vendes durante crashes. Nunca persigues rendimiento. Nunca intentas cronometrar el mercado. Solo te sientas allí como un adulto racional y dejas que el compounding haga su trabajo. Esto no te hará rico de la noche a la mañana, pero te mantendrá rico por décadas, y mantener la riqueza es más difícil que hacerla. La mayoría de la gente nunca aprende eso hasta que es demasiado tarde. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo en el retiro? No es el mercado, eres tú, tus emociones, tu impaciencia, tu necesidad de sentirte inteligente. Esas cosas matan más carteras que cualquier recesión jamás podría. Ahora, si puedes controlarte a ti mismo, si puedes quedarte quieto cuando todos los demás están corriendo, si puedes pensar claramente cuando el miedo está gritando, entonces estas 3 inversiones te servirán bien. No porque sean mágicas, sino porque están diseñadas para la supervivencia. Recuerdo algo que le dije a un grupo de jubilados hace algunos años. Les dije, en el retiro no autodestruirse es lo mismo que ganar. Y algunos se rieron porque pensaron que era pesimista, pero no lo es. Es realista.
Warren y yo no nos hicimos ricos siendo más inteligentes que todos. Nos hicimos ricos siendo menos estúpidos por más tiempo. Esa es la única ventaja que necesitas. Pero es una ventaja difícil de mantener porque requiere paciencia, requiere humildad, requiere admitir lo que no sabes. Y déjame decirte algo más. Si estás pensando en el retiro, o si ya estás retirado, hay 5 errores que absolutamente debes evitar. No voy a hacer una lista. Voy a contarte historias porque así es como realmente aprendes. Primero está la impaciencia. Vi a un tipo en el año 2020. Tenía 65 años. Acababa de retirarse. Tenía una cartera hermosa, bien diversificada, principalmente acciones de dividendos. Pero vio a Bitcoin subir de 10,000 a 60,000 y no podía soportarlo. Sentía que se lo estaba perdiendo. Así que vendió la mitad de sus acciones de dividendos y compró Bitcoin a $58,000. Para cuando Bitcoin cayó de vuelta a 20,000, había perdido $400,000. Dinero que nunca recuperará. Todo por impaciencia. Luego está la envidia. Recuerdo a una mujer que vino a verme, probablemente en 2015 o algo así. Me dijo que su vecino se había retirado temprano porque había ganado tanto dinero invirtiendo en acciones tecnológicas. Y ella se sentía estúpida porque su cartera de empresas aburridas solo crecía 8 o 10% al año. Le pregunté, ¿viste el estado de cuenta de tu vecino? Por supuesto que no. ¿Viste las pérdidas que tuvo en el camino? No. ¿Sabes si todavía tiene ese dinero? No sabía. Todo lo que vio fueron las ganancias que él alardeó en las cenas. Le dije, no puedes ver sus pérdidas, solo ves sus victorias. Y las victorias durante burbujas siempre se ven más grandes de lo que realmente son. 3 años después, supe que el vecino había perdido la mayoría de su dinero en otra apuesta especulativa. Pero para entonces ella ya había arruinado su propia cartera tratando de perseguirlo. Luego está el miedo. 2008 fue el ejemplo perfecto. Vi a jubilados que tenían carteras perfectamente estructuradas vender todo en marzo de 2009 cuando el mercado tocó fondo. ¿Por qué? Porque leían los titulares sobre el colapso económico. Sentían que tenían que hacer algo. Les dije, si tienes 2 años de efectivo, ¿por qué estás vendiendo acciones? Y me miraron como si estuviera loco. Pero Charlie, el mundo se está acabando. Les respondí, el mundo no se está acabando. Los mercados están en pánico. Hay una diferencia. Los que vendieron bloquearon pérdidas masivas. Los que se quedaron quietos vieron sus carteras no solo recuperarse, sino alcanzar nuevos máximos en pocos años. Luego está la complejidad. La cantidad de jubilados que vi comprar instrumentos derivados, productos estructurados, estrategias de cobertura complicadas, porque sonaban sofisticadas, y cada uno de ellos perdió dinero. La complejidad oculta el riesgo, no lo elimina. Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes lo suficientemente bien como para poseerlo. Y si no lo entiendes, no deberías poseerlo. Punto. Y finalmente está la arrogancia. Tienes un buen año, ganas 20% en tu cartera y de repente piensas que has dominado la inversión.
Empiezas a tomar riesgos más grandes porque te sientes invencible. Eso es cuando eres más vulnerable. Los mercados castigan la arrogancia más rápido que la ignorancia. Ahora, déjame hablarte sobre algo que me preocupa cuando pienso en el futuro. Y no voy a pretender que puedo predecir exactamente qué pasará. Nunca he sido bueno prediciendo. Lo que hago bien es pensar en estructuras que sobreviven a diferentes escenarios. Si los mercados en 2025 o 2026 experimentan lo que algunos temen, otra corrección seria, tal vez una recesión, tal vez algo peor, estarás preparado. No me refiero a si habrás predicho correctamente. Me refiero a si tu cartera puede sobrevivir sin que tengas que vender en pánico, porque eso es lo que separa a los sobrevivientes de los que quedan fuera del juego. Los sobrevivientes tienen estructura, tienen efectivo para años, tienen acciones que pagan dividendos pase lo que pase. Tienen fondos indexados que eventualmente se recuperarán porque la economía eventually se recupera. Los que quedan fuera del juego son los que están completamente invertidos en cosas que no entienden, con apalancamiento que no pueden mantener, sin colchón para el tiempo difícil. Y déjame ser claro sobre algo más. La verdadera riqueza no es un número en un estado de cuenta. La verdadera riqueza es poder dormir tranquilo por la noche cuando tienes 90 años. Es no tener que preocuparte si habrá suficiente dinero. Es no tener que vender nada cuando los mercados están en pánico. Tengo amigos que tienen cientos de millones de dólares y no pueden dormir porque están constantemente preocupados por sus inversiones. Y conozco gente con modestos ahorros que duerme como bebés porque tienen la estructura correcta. ¿Qué preferirías ser? Mira, he vivido casi un siglo. He visto todo. He visto guerras, depresiones, burbujas, crashes, pandemias. Y te voy a decir algo que he aprendido. Las cosas malas siempre eventually pasan. Pero las cosas buenas también eventually pasan. Si estructuras tu vida financiera para sobrevivir a las cosas malas, las cosas buenas se cuidan solas. El compounding se encarga de eso. El tiempo se encarga de eso. Pero tienes que sobrevivir lo suficiente para que el tiempo trabaje para ti. Y por eso vuelvo a las 3 inversiones. Aristócratas de dividendos, fondos indexados, reservas de efectivo, no son emocionantes. No te harán sentir inteligente en las cenas. No impresionarán a tu vecino que está comprando la última criptomoneda caliente. Pero en 30 años, cuando tengas 95 años y todavía tengas dinero, cuando tus vecinos estén preocupándose por cómo pagar sus cuentas, cuando puedas ayudar a tus nietos sin tener que pedirle permiso a nadie, entonces entenderás. La seguridad no es lo que compraste, la seguridad es en lo que te convertiste, es la disciplina que desarrollaste, es la paciencia que cultivaste, es la humildad de admitir lo que no sabes. Es el coraje de quedarte quieto cuando todos los demás están corriendo. Y si puedes hacer eso, si puedes ser esa persona, entonces no necesitas ser el inversor más inteligente. Solo necesitas no ser el más estúpido. Y créeme, después de 70 años haciendo esto, ser consistentemente menos estúpidos es suficiente.
Esa es mi sabiduría para ti, simple, aburrida, probada a través de décadas de crisis y recuperaciones. No te hará rico rápido, pero te mantendrá rico por largo tiempo. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Gracias por escuchar a un viejo hombre compartir sus pensamientos. Y recuerda, en el retiro no se trata de cuánto puedes ganar, se trata de cuánto puedes evitar perder. Piensa en eso.